La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca envió un hijo de Isaac nuestro padre, entre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al uno, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Aquí está su pregunta: ¿que hay injusticia en Dios? Respuesta: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Aquí está el título de este mensaje. Sino de que Dios tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios que tiene misericordia. Quiero ver esto brevemente contigo, pero quiero que esto no se mire como una enseñanza, por decir, académica, sino que nosotros miremos a través de estas páginas la grandeza de Dios. Cuando Dios se revela a sí mismo tal como Él es, Dios se revela como el Dios verdadero y grande. Así que primero quiero ver la mente del pueblo de Dios, los judíos, el pueblo escogido de Dios. Centradamente Pablo atiende la lucha fundamental que los judíos están en un problema difícil. No aceptan al Mesías, no aceptan al que el Dios ha enviado para salvación. No aceptan a Jesús como su Mesías. Porque en la mente del judío, y es lo que primero que yo quiero que tú pienses conmigo, en la mente del judío, lo primero es que el judío no piensa como nosotros pensamos. En la mente del judío, hermanos, existe un concepto erróneo acerca de Jesús, y nosotros quizás entendemos esto. La mente de los judíos es que los líderes religiosos de ellos no aceptaron a Jesús, y como resultado nosotros, los presentes judíos, no podemos aceptar a Jesús. Los líderes religiosos de su tiempo nunca le habían, lo hubieran rechazado si Él era el Mesías. El pueblo de Dios, ellos decían: nosotros los judíos conocemos la verdad de Dios. Y si Él era el verdadero, no lo hubiéramos rechazado. Nunca lo hubiéramos rechazado. Los judíos piensan así. Ellos piensan que a lo largo de la historia los judíos no lo recibieron. Y como consecuencia, Él debe ser rechazado. No lo aceptan, y ellos están completamente convencidos que Él no puede ser el verdadero Mesías. Es más, el concepto común ahora en el pueblo judío es que no es un hombre, sino es una nación. Es una nación. Que ciertamente ellos son esa nación, que ellos son ese pueblo que no era pueblo y vino a ser pueblo, que un pueblo resucitado, un pueblo hecho nuevo. Ellos miran a sí mismos como si ellos son el cumplimiento de las promesas de Dios, en vez de mirar al Mesías. Y algunos están esperando la venida de un Mesías, pero no el que nosotros esperamos, sino un nuevo Mesías, un nuevo dador de salvación a su pueblo. Y los judíos de hoy tampoco lo rechazarían si pensarían que Él es el verdadero. ¿Y por qué es todo esto? Porque después de todo lo que ha ocurrido en la historia, los judíos son el pueblo escogido de Dios, y quienes Él les ha dado su revelación. Ellos conocen y saben que ellos son los recipientes de las verdades de Dios. Y si son ese pueblo, habrían conocido a su Mesías cuando Él llegó aquí. Es imposible en la mente judaica que ellos han rechazado al Mesías, porque no ha llegado. Si él hubiera sido el verdadero, lo hubieran aceptado. Y si no reconocieron a Jesús como el Mesías, entonces Él no puede ser el Mesías. Ese es el pensamiento, el concepto, la idea de los judíos.
para creer en Cristo, tú también tienes que reconocer que Dios por el momento ha apartado a Israel como nación de bendición. Para conocer que Jesús es el Mesías, tú tienes que reconocer que Dios ha apartado a la nación Israel y ha entregado ahora a los gentiles esta gran dicha. Somos recipientes nosotros de las promesas de Dios. Y en la mente de un judío esto también es imposible aceptar. Es imposible pensar que lo que era nuestro se nos ha quitado a nosotros y se ha dado a otro. Tú tienes que pensar, entender este pensamiento para entender por qué Pablo atiende este asunto. Pablo está explicando por qué su propio pueblo no lo recibió. Y su respuesta es porque Dios no los escogió a todos. Esa va a ser su respuesta adecuada. Dios ha escogido a quien Dios ha escogido. Y es en base a esta situación. El pueblo de Dios no pueden aceptar esto. Ellos creen que ellos son el pueblo escogido. Y Dios le está manifestando que el plan de Dios es mucho más grande de lo que ellos han pensado. Solo los que son de la promesa de Dios, Dios escogió. Solo aquellos que Dios son de su promesa son los elegidos para esta gran salvación. Por supuesto, la mayoría de los judíos creen hoy, como creían entonces, que todo Israel será salva de nacimiento. Tú naces como un judío auténtico del linaje de Abraham, tú serás salvo. Es un concepto totalmente humano. Ellos creen que por nacimiento ellos son recipientes de la obra grande de Dios en salvar. Pero esto no es muy ajeno si tú lo piensas en el sentimiento humano. Muchas personas crecen y nacen, por decir, en sus conceptos y religiones y creen que esos conceptos y esas religiones les salvan. Mientras que solamente el cristianismo, el evangelio dice, no, tú no puedes nacer de carne y sangre y ser salvo. Tú tienes que nacer de arriba. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de Dios para ser un hijo legítimo, una hija legítima de Dios. Él lo explica en versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, Dios ha prometido, amén. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y aquí viene, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que lo primero que yo quiero que tú captes bien es que hay un concepto que Pablo está diciendo, esto no es. Y estoy diciendo, no es esto, no es que Israel nacionalmente como pueblo pueden decir, nosotros somos los recipientes de la promesa de Dios. Y entonces dice, no, la razón es porque Dios ha elegido a aquellos que son de la promesa. Y él va a explicar esto del asunto de la promesa. Estos son el verdadero pueblo de Dios. Por supuesto, quiero que veas un pasaje muy interesante, lo veremos en otras semanas, pero aquí mismo en el capítulo 9, en el versículo 27, esto es explicado. 27, también Isaías, versículo 27 del capítulo 9, clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fueran millones y millones, tan solo el remanente será salvo. Un grupo pequeño de los millones será salvo. Solo el remanente. Una frase bíblica que habla de algo glorioso que solamente se ve en la palabra de Dios. Esta nación que pensó grandeza de sí mismo, que pensó que eran aquellos especiales que Dios había escogido. Dios dice, no es porque tú has pensado así que serás salvo. Solo aquellos que son de ese remanente, de ese pueblo pequeño de Dios. Isaías dice claramente en las Escrituras, y también lo vemos en otros pasajes, que hay un remanente de Dios. Es un pueblo de Dios que Dios por gracia y por misericordia ha mantenido bien, ha cuidado.
¿Se acuerdan el pasaje allá durante ese tiempo donde había temor e incertidumbre en el pueblo de Israel? Y dijo el profeta, pero Señor, han matado a todos tus profetas y yo soy el último y ahora me quieren matar a mí. ¿Y cuál es la respuesta divina de Dios? Hay un remanente. Aunque tú no lo ves, todavía hay 7,000 que no han doblegado sus rodillas a Baal. Si tú estudias la historia de Israel, la gran mayoría de ellos se fueron por los dioses ajenos. Abandonaron a Dios. Cuando entraron a la tierra prometida, comenzaron supuestamente bien, pero rápidamente fueron influenciados por lo que los rodeaba y se fueron por otros dioses y abandonaron al verdadero Dios. Pero el remanente, el pequeño pueblo que permanece es por gracia, es por la misericordia de Dios. Y que es lo segundo que quiero que tú pienses conmigo. Solo el remanente será salvo. Como vimos aquí en el versículo 27, solo el remanente será salvo. La idea aquí es que un remanente es que en todas las eras, en toda época, en todo tiempo, Dios siempre tiene un pueblo verdadero. La pregunta no es nada menos si es que somos parte de ese pueblo. No importa que tú seas miembro de una iglesia si tú no eres parte de ese pueblo remanente. No importa que tú conozcas de Dios y acerca de Dios y sigas todas las prácticas adecuadas y aceptadas de ser creyente. Lo único que importa es si tú eres ese remanente, ese pueblo que Dios ha escogido por gracia. Dios es grande y Dios no espera ni depende de nadie ni de otros. Lo que Dios hace, Dios lo hace para su gloria. Y Dios ha escogido, como Él ha determinado, para su gran gloria. Romanos 11:4 lo dice, si quieren verlo un momento. Romanos 11, versículo 4, donde Él dice, porque, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblegado las rodillas delante de Baal. Versículo 5. Y así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿qué dice? Escogido por gracia. Pablo está hablando de la elección. Pablo está hablando de la grandeza de Dios en elegir y en salvar como Él quiere. Pero comienza diciendo, este pueblo judaico pensaron que ellos eran los escogidos porque nacían de esta nación. Y yo quiero que ellos entiendan que el único que es escogido es el que es de la promesa, el que es de la simiente santa. Los escogidos son ese pueblo único, el remanente. Jesús lo dijo también. Cuando le dijeron a Jesús, Jesús, nosotros somos de nuestro padre Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si Dios fuera vuestro padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pero ustedes son de su padre Satanás. Nosotros somos de Abraham, no somos de donde tú vienes, pero nosotros venimos de la descendencia judaica real. Nosotros somos del pueblo escogido. Y Dios dice, no es así. Ustedes todavía no han entendido que simplemente por nacer en forma natural de este linaje no te hace parte de este pueblo santo de Dios. Gálatas 3:29 también lo dice. Estamos hablando que solo el remanente será salvo. Esto es lo segundo que estamos pensando juntos. No solamente la realidad que los judíos piensan de esa manera, pero también la realidad bíblica que solo el remanente será salvo. Gálatas 3:29 dice así, si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Para ser según la promesa, herederos de esta gran salvación y ser linaje genuino y auténtico de Abraham, el padre de la fe, tú tienes que ser de Cristo.
Es lo que está diciendo Gálatas 3. Si eres de Cristo, entonces eres realmente de la simiente real de Abraham, no la simiente natural que algunos piensan. Porque la palabra está hablando de algo mucho más grande, de que Abraham tuvo hijos. O que Israel se convirtió en una gran nación. Simplemente dicho, si lo puedo poner de esta manera, la mayor parte de la historia de Israel, la mayor parte de la nación rechazó la verdad de Dios. Y siempre fue solo un remanente que creyó por fe. Y esto no ha cambiado, no solamente de ellos, pero también de todo otro pueblo que se ha llamado pueblo de Dios. En la iglesia evangélica hoy día, si lo puedo poner de esa manera, hay muchos que dicen: nosotros somos de la verdadera religión, hemos creído en el verdadero Cristo. Bueno, hay muchos que, especialmente en esta nación, que dicen que son. Pero la realidad, si tú la ves bíblicamente y la ves en nuestra sociedad, carece de realidad. Lo que se dice que es, no es. Los muchos que dicen que son de Dios, que son nacidos de nuevo, que son creyentes en el Evangelio, que son seguidores de Cristo, no manifiestan realidad en sus vidas. ¿Qué son eso? Es religión para ellos, es prácticas vacías. No han conocido, ni alabado, ni adorado al verdadero Dios, porque todavía continúan en su mente, en su carnalidad, en su propia forma de vivir. Tú no tienes que conocer esto que estamos explicando esta mañana para ser salvo, pero esto explica la grandeza de nuestra salvación. ¿Me entiendes? Que Dios ha hecho una cosa grande, que Él ha escogido desde la eternidad para que muchos sean salvos. Ese es el punto de Él. Romanos 9:8 lo dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Tú sabes que una cosa que enseña algunas religiones, en particular las religiones grandes, como el catolicismo en particular, tú eres supuestamente nacido y tienes que ser inmediatamente bautizado como bebé para continuar siendo parte de ese pueblo. Esa religión y ser uno de los escogidos entre ellos, tú tienes que ser parte de ese pueblo. Y tristemente se ve en tantas prácticas humanas. Pensamos porque nuestros padres son creyentes, que consecuentemente nosotros también somos recipientes de ello. Espero que eso no sea como tú piensas. La salvación es individual, amén. La salvación es real porque uno tiene que llegar a arrepentimiento de sus pecados y reconocimiento que Jesús es el verdadero Salvador. Y entregar a Él toda nuestra vida en obediencia a decir: Señor, a ti te necesito como mi único y perfecto Salvador. Tú solamente me puedes liberar de mi condición y en ti pongo mi confianza. No lo que son según la carne. ¿Puedo hacer una pausa aquí y explicar algo muy simple para todos los que estamos aquí? Nada va a cambiar en tu vida porque tú conozcas estas cosas que se enseñan aquí en esta iglesia o cualquier otra iglesia evangélica. Si tú no has venido a Cristo por gracia, por fe, tú no tienes nada de esto. Si tú viviste o has estado en un ambiente cristiano donde se han hablado de estas cosas, aun si tú perteneces a una iglesia y tú has llegado aquí y tú formas ahora parte de esta congregación, eso no salva, eso no te puede salvar. Que tus padres amen a Dios no implica nada en tu vida, absolutamente nada. Y ahora Pablo nos lo va a explicar. Necesitamos a Dios y depender de Dios porque solamente Dios salva. Y el único que es salvo es el que va a Dios. Y el que va a Dios evidencia que Dios es aquel que los ha salvado. Que Él es el que los ha elegido para esta gran salvación. Vamos a ver ahora dos ilustraciones, dos imágenes de esto que nos da aquí este pasaje, lo cual nos trae a ver esto en una forma ya de concepto real. Las dos ilustraciones son Isaac e Ismael y entonces Jacob
y Esaú. Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Vamos a ver el primero. Isaac e Ismael. Si tú conoces la historia de Isaac e Ismael, es la historia del padre de Abraham, el padre de la fe, Abraham, que él recibió una promesa de parte de Dios. Abraham ya estaba anciano, viejo, no podía tener hijos. Su esposa Sara igualmente, de 90 a 100 años o más, se encontraban ella estéril. Y Abraham dice: Señor, yo no tengo nadie, no tengo heredero, nadie va a recibir de mi casa lo que yo tengo. Y Dios usa ese momento para decirle a Abraham, yo te voy a hacer una promesa. Y esta es la promesa: tú vas a tener un hijo. Y a través de ese hijo todas las familias de la tierra serán bendecidas. El evangelio llegará a todos y a muchos. Ismael es el primer hijo de Abraham. Un hijo de Abraham. Nació por una de sus concubinas o de las mujeres que él tenía entre ellos, una de las sirvientes, Agar. Porque la esposa de Abraham, Sara, no confió en Dios. Dijo: yo no puedo tener hijos, pero quizás el plan de Dios es que a través de esta otra señora tengamos hijos. Y Abraham fue parte del engaño, lo aceptó, tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael fue excluido de las promesas de Dios, fue excluido del pacto. Ismael e Isaac demuestran que Dios nunca tuvo la intención de que todos los descendientes naturales de Abraham recibieran la bendición del pacto. Es tan simple como eso. El punto es que Dios es selectivo. O mejor dicho, Dios es electivo. Dios elige. Y la palabra clave es llamados. Los llamados. Mire versículo 7 nuevamente. No por la descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Está hablando del gran llamado de Dios, el que Dios llama a esta salvación. Amén. Tú no puedes oír el evangelio y decir: sí, yo lo quiero. El evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este mensaje irá a todos, pero no todos lo creerán. No todos van a recibir. Muchos lo abandonarán, muchos lo rechazarán. Es más, hay quizás personas en esta congregación, en esta mañana, que han nacido y han sido parte de un hogar cristiano. Han oído el mensaje domingo tras domingo. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y Él ha entregado a su Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna. Él quiere que tú experimentes esta gran salvación. Y lo has oído. Y ha entrado. Pero no ha traído cambios en tu vida. Y eso es un lugar muy peligroso para estar. Porque así están los judíos hoy día. Nosotros tenemos todas estas cosas, pero no tienen ninguna de esas realidades. Y así también hay muchos hermanos en nuestro mundo que han oído, pero Dios llama. Quizás este sea la mañana donde tú eres llamado por Dios. Quizás tú has oído de todas estas cosas, pero todavía no has oído a Dios diciendo: esto es contigo. Yo te amo a ti. Yo he entregado a mi Hijo por ti para que tú seas salvo. Rechaza el mundo y las cosas del mundo que te prometen muchas falsedad. Y entrega tu vida al Salvador del mundo, el único Salvador que verdaderamente salva. Porque Él te ha elegido para que tú conozcas esta verdad y seas recipiente de esta gran, gloriosa verdad. Lo sabemos desde el principio. Solo uno de los hijos de Abraham fue escogido para ser el hijo de la promesa. Ese no es Ismael, ese es Isaac. Después que Abraham fracasó y salió a luz Ismael, entonces Dios permitió que Abraham entendiera: no, esto no es. Romanos 9:7 lo dice: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos, sino
los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa no es que Abraham, tú tendrás un hijo. La promesa es que tú, Abraham, tendrás un hijo por Sara. Dios ha prometido y Dios ha cumplido su promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está citando Génesis 18:10. Entonces dijo, Génesis 18:10 dice así: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella oyó esto, ella entendió esto. No Agar, que tuvo a Ismael, y no otros descendientes de Abraham, solo el de la promesa. Recuerda esto, hermanos, si no recuerdas otra cosa: Abraham tuvo varios hijos, pero solo un hijo escogió Dios. Solo uno. Solo uno era hijo de la promesa, solo uno. Y Dios siempre ha obrado a través de un remanente elegido, escogido, una minoría que Él salva. Yo sé que el problema de la mente humana es que ya estamos cuestionando a Dios. ¿Y cómo es que Él puede hacer esto? ¿Hay justicia en esto? Esto no tiene sentido. ¿Y quién verdaderamente es salvo? ¿Estás diciendo, hermanos, que solamente uno o otro? Bueno, lo que estoy diciendo es que Dios es el único que salva. Y que si tú quieres conocer el verdadero evangelio, tú tienes que venir al verdadero Dios. Y el verdadero Dios conoce tu nombre y te llama. Te llama a esta gran salvación. Así que la primera ilustración es interesante, del padre Abraham. Él tuvo más que un hijo, es más, tuvo varios después aún. Pero lo que vemos aquí es que a través de Isaac viene la promesa. La segunda ilustración es aún más fuerte que la primera, que empieza en el versículo 2. Dice, y no solo esto, no solamente esta realidad de la historia de Israel, que Dios ha elegido como Él ha querido, sino también cuando Rebeca concebió de uno, de Isaac nuestro padre. Hay un paréntesis: ella tuvo a 2 hijos. Es más, estos hijos eran mellizos. La segunda ilustración es Jacob e Esaú. ¿Tú conoces esa historia? Isaac tuvo 2 hijos que nacieron al mismo tiempo, Jacob y Esaú. Y dice el versículo 12: el mayor servirá al menor. Esta ilustración es hermosa. La elección incondicional de Dios encuentra su expresión en la elección de mellizos, que el más joven, nacido a Rebeca, Jacob, es el que iba a ser el recipiente de las promesas de Dios. Esaú era el primogénito. Él debería tener el derecho de ser primogenitor. Lo que significaba que tenía doble bendición, doble respeto. Él recibía todas las bendiciones gloriosas de su padre. Pero Dios no escogió a Esaú, sino escogió a Jacob. Lo que significa que Dios es electivo. ¿Por qué es que Dios hizo? Bueno, eso quizás tú se lo puedes preguntar a Él cuando tú quieras. La Biblia revela por qué lo hizo. Pero tú puedes cuestionar a Dios, lo cual no... por decir, lo recomiendo. Recomiendo que tú digas, Señor, muéstrame, que yo pueda entender lo que tú has revelado. No solamente Dios es selectivo, sino que a veces elige lo que parece ser el camino que tú no debieras elegir. Dios, ¿por qué? Si hay uno que supuestamente es el primero, el que merece todas estas cosas, ¿por qué es que tú escogiste al segundo? A Jacob. ¿Por qué, Señor, haces tal cosa? ¿Cómo es que Él escoge?
Bueno, la razón es simple y bíblica. Él tiene el derecho soberano de escoger. Es así nuestro Dios. Un concepto que a los humanos no les gusta. Por supuesto, es nuestra condición humana, ¿es cierto? Que nos molestan esos conceptos de que alguien tiene autoridad soberana sobre nuestra vida, que hace como quiere. Y aunque lo aceptamos cuando nos conviene, cuando no conviene, tenemos un gran problema. Pero Dios es así. Dios hace como Él quiere. El mayor servirá al menor. ¿Quién dijo esto? Génesis 25 nos muestra que el que dijo esto es Dios. Para Esaú las promesas significaban absolutamente nada. Él no le importaban las cosas de Dios. Aunque Hebreos 12, 16 dice que no haya ningún entre nosotros fornicario o profano como Esaú. Esaú es una vida profana delante de Dios. Él es una persona que aborreció las bendiciones de Dios y la palabra lo muestra. De él sale una gran nación llamada Edom, una nación que rechazó a Dios a plenitud. La palabra habla de eso en los libros proféticos. Dios rechazó a Esaú como el linaje de la promesa. Y Esaú también, vemos en su vida que él también rechazó a Dios. Esaú no quería a Dios. Él no buscaba a Dios. Y aun cuando él vio que había perdido todo, él en una forma injusta, inadecuada, como deseó las cosas que había perdido. Pero no había un verdadero arrepentimiento en su vida. Él no podía tornar a Dios como debía. No había hecho lo que ciertamente debía haber vivido. Era un fornicario y una persona profana que por un bocado de comida vendió su primogenitura. Dios lo rechazó. Y Esaú también rechazó a Dios. Y puedes estar seguro, hermanos, que Dios solo rechaza a los que le rechazan. ¿Tú sabes que Dios sabe esta verdad? Porque Él cambia corazones para que el hombre no lo rechace. Dios solamente rechaza a los que le rechazan. Y Dios nunca rechaza al que le recibe. Porque el que le recibe, Dios ha cambiado su corazón para que le reciba. No hay injusticia en Dios. Pero Jacob, ¿cuál es la historia de Jacob? El que Dios recibe. Bueno, Jacob era duro de corazón. Jacob era un engañador, un mentiroso. Jacob le dijo a Dios: solamente si tú haces como yo quiero y cuando yo quiero, entonces tú serás mi Dios y yo te seguiré. Y Dios obró de una forma milagrosa para humillar a Jacob. Y por supuesto, todos nosotros tenemos que ser humillados por Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos gusanos. Y Dios trabajó y mostró a Jacob su gran necesidad de Dios. Aún Jacob se encontró una noche luchando contra Dios. Con Dios: Señor, 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 dame lo que yo quiero. ¿Sabes que esa lucha es interesante? Dios fue fiel. Dios lo tocó, Dios lo marcó. Ese hombre salió reconociendo que Dios es veraz. Rindió cuentas a Dios. Tú sabes que esa es otra cosa que podemos quizás dejar aquí como un paréntesis. Si tú has oído de estas verdades y Dios te ha elegido a ti, joven o adulto igual, y tú has rechazado seguir a Dios fielmente, Dios no fallará con tu vida tampoco. Él sabe exactamente dónde tocarte para que tú rindas tu vida delante de Él, porque Él te ama. Y hay muchos que conocen esta verdad, que han oído esta verdad y quizás han creído, pero quieren vivir una vida ajena a esta verdad. Dios no acepta eso tampoco. Job quería las bendiciones de Dios, pero Job quería las bendiciones de Dios a su manera. Y no es aceptable eso para Dios. Y Dios trata con Jacob para que él venga a Dios a la manera de Dios. Y Dios es fiel. Depende de Dios quien tiene misericordia. Todo depende de Dios. El verdadero creyente
El que ha venido y se ha rendido delante de Dios y entiende esto verdaderamente, no puede jactarse, no puede decir yo soy alguien, yo tengo algo. Nosotros somos ese pueblo elegido especial. No, por su misericordia y solamente por su gran misericordia es que podemos decir, Señor, soy un hijo, una hija tuya, porque tú has tenido misericordia de mi vida. Lo que no merecía, tú me lo has dado. Jacob, aunque se desvió, aunque engañó, al fin de todo buscó a Dios y obedeció a Dios. Y Dios le dijo, vas a tener 2 hijos. A Isaac, el mayor servirá al menor. Y entonces luego Dios le dice, tú llevas en tu vientre, le dice a Sara, no solamente son 2 hijos, son 2 naciones. Es Rebeca, perdón. Gracias, hermana. Le dijo a Rebeca, tú tienes 2 hijos. Pero no son solamente 2 hijos, sino son 2 naciones. Génesis 2:25, por ejemplo, habla de esto. Le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es muy importante para entenderlo, porque nosotros muchas veces pensamos que Dios estaba contra Esaú y en favor de Jacob. Y la dirección aquí de este pasaje está hablando que Dios está hablando de naciones, no solamente de hombres. Que la realidad es que Dios está diciendo, yo escojo como yo escojo, de entre todas las naciones como yo deseo. De todo linaje, de toda lengua, de toda cultura. Dios elige a aquellos para su gran salvación. Dios hace grandezas. El mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, y esta es la parte que muchos tienen problema, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay algunos que por no poder aceptar esta verdad dicen, no, a Jacob amé, pero a Esaú amé menos. Eso no es lo que dice. A Jacob amé. Porque Dios puede saber exactamente lo que viene. Amén. Dios no miró a ver lo que viene. Él sabe lo que viene. Dios no escogió porque dijo, estos van a hacer bien. Nadie hace bien. Dios escogió viendo quién Él deseaba salvar y Él ha hecho grande obra en salvarlos, aun cuando eran los más malvados del mundo. Y Él ha tornado estos corazones para sí. Y esto viene directamente del profeta Malaquías, los primeros versículos. Dice, yo os he amado. Malaquías 1, versículo 2 en adelante. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom es la nación que viene a través de Esaú. Dice, aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos a edificarnos y edificar nuestras ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamaré territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Tú sabes que, y lo he dicho de este púlpito, y esto es muy importante aquí de entender antes de concluir, que uno de los valores de ser creyentes no es solamente amar, pero es también odiar. Nosotros en el mundo en el cual vivimos y en la nación en la cual vivimos, el ámbito cristiano quiere incluir a Dios solamente como un Dios de amor, pero también es un Dios de odio. Él aborrece lo que Él aborrece. Y esto es correcto y legítimo. Dios odia el pecado. Dios odia la maldad. Amén. Dios odia aquellas cosas que merecen ser odiadas. Así que en Israel que venía de los lomos de Jacob, es una nación escogida, pero la que viene de Saúl, objeto de la ira de Dios. Yo no tengo que convencerte de esto, la palabra está saturada de esta verdad. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborrece Dios a todos los que hacen iniquidad.
Es correcto que nosotros odiemos aquello que es malo. No debemos amar lo malo, ¿me entiendes? Debemos tener un corazón de decir, Señor, esas cosas terribles de este mundo, no quiero yo amarlas. Este es el problema de nuestra carnalidad. Este es el problema de nuestra pecaminosidad, que amemos aquello que Dios aborrece, que deseemos aquello que Dios no desea. Lo que Dios desea es puro y santo, amén. ¿Y por qué es que es puro y santo? Porque Él lo santifica, Él lo purifica. Le dijo a Pedro, no llames impuro lo que yo he santificado. En el Antiguo Testamento las leyes de lo que debes y no debes comer, pero yo he hecho todo lícito. No toques las cosas como antes. Ahora reconoce que Dios santifica. Está hablando de que Dios también ha santificado a los gentiles. Que nosotros también somos recipientes de la verdad de Dios. Amén. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos parte de ese pueblo. Salmo 11:5. El Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama la violencia. O Salmo 26:5. Aborrece la reunión de los malhechores y no se sentará con los impíos. O Proverbios 6:16. 6 cosas que el Señor odia y 7 son abominación delante de Él. O Jeremías 44. Lo abominable que aborrezco es esto, dice Dios, y hace una lista. Y lo puedes ver en Oseas, en Zacarías, en Malaquías, en todas las escrituras. Dios odia al mal, odia la maldad, odia la idolatría. Y odia lo que vio en la simiente de Saúl. Esto es, wow. Dios sabe. Esto es un misterio, pero una realidad gloriosa. Así que el Señor es selectivo. Y de nacimiento de gemelos, Esaú escogió ser contra Dios y Dios escogió al otro, a Isaac. A Jacob. Y Jacob se ve en su vida, a pesar de su vida, como él rindió cuentas de Dios y vino a Dios. Como Dios tornó su corazón, Dios escogió a Jacob. Ambos nacieron de Abraham, ambos nacieron también de Isaac. Ambos no fueron hijos de la promesa. Hay un pueblo de la promesa, un pueblo real, realitas verdaderos. El que Dios había escogido demostró que él también tornó su corazón a Dios. Y el que Dios no había escogido también mostró que él no tenía interés al fin del día con la realidad de este Dios. Romanos 9:11 lo pone tan clarito, es la parte que está en paréntesis. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún el bien ni el mal. ¿Con qué propósito? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Dios llama a esta gran salvación. Amén. Dios elige y Él llama y somos salvos solamente por gracia. Y si tú eres salvo en esta mañana es porque Dios ha demostrado y derramado su misericordia sobre tu vida, sobre mi vida. Somos recipientes de una gracia inmerecida. Pero el punto aquí, hermanos, es este: que antes que ninguno de ellos había nacido, Dios hizo su elección. Dios escogió. ¿Tú sabes por qué Dios escogió antes de que habían hecho el bien y el mal? Porque Dios también amó antes que hicieron el bien y el mal. Y lo dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó y me hace ya mucho tiempo diciéndome: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Tú sabes por qué Dios nos ama? Porque nos amó desde la eternidad. ¿Tú sabes por qué nos escogió? Porque nos escogió desde la eternidad. ¿Tú sabes por qué somos salvos por gracia, por Dios, y recipientes de todas las bondades de Dios hoy? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Aquí no hay ningún lugar para el hombre para jactarse. Dios lo ha explicado claramente, es un Dios que salva solamente por gracia, no por obras, para que nadie se jacte. Toda persona escogida para la salvación
ya sea en Israel, del pueblo judaico o de la iglesia, de todas las otras naciones, que vengan a ser parte de esa iglesia legítima de Dios, es escogido por Dios antes que nació, antes que hizo bien o mal. Y la Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Y en la vida tú vas a confirmar esa elección creyendo en Dios. Yo sé que pueden haber algunas vidas en esta mañana y dicen, bueno, amados, esto es difícil aceptar. Es más, es difícil aún concebir, más recibir de tal manera que Dios declara esta gran verdad. Está en su palabra. Que Él hace así. Pero hermanos, muestre una cosa, que Dios hace todo para su gloria, para su honra. Él no dijo, bueno, ¿qué tú piensas cómo yo debo actuar? ¿Cuál es tu? Vamos a pensar, tú explícame a mí lo que tú deseas y entonces yo voy a tomar eso en cuenta. Dios no es así. Dios tiene sus propios gustos, sus propios deseos, sus propias determinaciones, su propia voluntad. Dios es el único que tiene verdadera voluntad, deseos, propósito. Nosotros todos solamente existimos de Él, por Él y para Él. Nosotros no somos nuestros, nosotros no decidimos, nosotros no determinamos, nosotros somos criaturas suyas, pueblo suyo. Nosotros hemos sido bendecidos porque Dios es bueno, pero nadie merece conocer a Dios. Nadie merece andar con Dios. Nadie merece ser recipiente de las bondades de este Dios. Nadie. Es un milagro que Dios nos ame con amor eterno. Es un milagro que Dios nos elige con una elección desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué diremos? Dice el versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tener compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende. Esaú al fin del día, él lo deseó. Pero no depende. Él lo quiso, después que vio que lo había perdido, lo deseó. No depende del que quiere. Y no depende del que corre. Jacob corrió mucho para alcanzarlo y no fue por eso que lo alcanzó, sino de Dios que tiene. Esta palabra es grande en las Escrituras. Misericordia. Depende de Dios que tiene misericordia. El ser humano está tan acostumbrado a una teología, a un evangelio centrado en el hombre, que si se comienza a oír la verdad, se incomoda. No puede entenderla, no quiere recibirla. Esta es y te voy a decir, cuando yo empecé a oír esto y entender esto por la primera vez, esto me trajo mucho incomodez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es real? Pero al fin del día, Señor, tengo que doblegar a lo que tú dices. Que tú eres un Dios así, que tú me haces sentir, Señor, tan insignificante y al mismo tiempo tan bendecido. Que tú me haces reconocer que yo no merezco nada de esto. Y me lo haces claro que no hay nada que yo pudiera haber hecho. Y entonces me muestras que lo que tú has hecho ha sido más que suficiente. Que tú me muestras que yo soy indigno delante de ti, que mis mejores obras son trapos de inmundicia delante de ti. Y entonces tú muestras que Cristo es la obra perfecta. Y entonces me muestras que yo jamás te hubiera recibido a ti, Señor. Tú tuviste que obrar en mi corazón para que yo me encontraría aún doblegando mis rodillas y arrepintiéndome de mis pecados. Todo ello solamente en reconocimiento que tú y solamente tú eres Dios. Y descubrí que solamente rendirme, creer por gracia, Dios comenzó a hacer una obra en mí y cambiarme. Como ha pensado cambiarnos, amén, que Dios te ha estado cambiando. Eso por gracia. Es por obra divina, que Dios te ama y Dios no quiere que nos quedemos igual. Él ha comenzado la buena obra, Él la completará.
se nos presentó el hecho de que Dios elige entre Jacob y Esaú antes que las naciones que nacieran y pensarían aún el ser bueno o justo. ¿Y por qué? Porque somos tan orgullosos, somos tan egocéntricos, estamos tan centrados en nuestra humanidad, hermanos, que nuestra teología puede ser afectada por nuestra condición. Cuando Dios dice, yo soy Dios, yo no le pido cuentas a nadie. Abraham tuvo 2 hijos, solo uno era de la promesa. Isaac tuvo 2 hijos, solo uno era hijo de la promesa. Y así la palabra de Dios permanece. Dios hace grandes y gloriosas cosas. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiero terminar como comenzamos esta mañana. ¿Pueden regresar conmigo nuevamente al Salmo 48? Dios es un Dios de misericordia. Lo vamos a leer nuevamente, ya lo leímos esta mañana. Grande es Jehová. ¿Y digno de qué? De ser en gran manera alabado. Versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Versículo 14. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Todo tiene su fin. Pero no todo tiene su fin. Todo será destruido y removido, pero no todo. Lo que Dios ha obrado, salvado por su gracia, ellos andarán con Dios más allá. Serán guiados por el más allá de la muerte. Este mundo terminará y todo lo que en él hay, pero Dios ha hecho una obra más gloriosa que estas cosas. Dios es grande. Dios es grande. Grande es Jehová. El único que salva es Dios. El único que necesitamos es Dios. Y merece nuestra honra y gloria. Amén. Al momento que nosotros conocemos cuán grande es lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres glorioso. Y quiero que podamos terminar en esta mañana levantando el nombre del Señor juntos. Quiero orar contigo. Que hemos considerado hoy de Romanos 9 empieza a manifestar en nuestro corazón nuestra conciencia, nuestra necesidad, nuestra humildad, nuestro entendimiento de que, Señor, tú mereces algo que no he podido darte todavía, una honra y una gloria que todavía no te he dado, porque no te he conocido todavía como merezco, como tú mereces que te seas conocido. Tú eres un Dios bello y hermoso. Tú no eres como cualquier otro Dios. Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana. Dios es grande, Jehová es grande, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Padre, todo depende de ti. Y en esta mañana, al oír el mensaje, el argumento de Pablo para con los judíos, defendiendo el Evangelio, mostrándoles a ellos que su rechazo del Mesías es solamente más evidencia del plan glorioso de Dios. Y para nosotros, recipientes de esta gran gracia, Señor, también manifiesta gran evidencia que nosotros, Señor, somos recipientes de tus grandes bondades inmerecidamente.
Este misterio es grande y glorioso y bello, Señor. Pero también difícil de captar, de agarrar. Te pido, Señor, que tú deposites esta semilla en el corazón de los oyentes. Para que a través de ellos, Señor, tú produzcas, Señor, ese gozo, esa fe, esa confianza, esa certeza, esa alabanza, esa adoración a un Dios que merece mucho más de lo que nosotros hemos todavía ni concebido ni imaginado. Por toda la eternidad exaltaremos y glorificaremos tu nombre por la gran gracia y misericordia que tú has tenido para con nosotros. Tú serás levantado por millares de años. Tu nombre será exaltado y glorificado, y nosotros miraremos a ti y diremos ciertamente, tú eres el verdadero Dios, el glorioso Dios que ama con amor eterno, que hace una obra gloriosa. Tu gracia es inefable, tu misericordia inmerecida. Y ciertamente, Padre, tú eres fiel. Y tu fidelidad contamos aún en este día aquí. Que tú has cuidado de muchos y proteges a muchos. Te pido por nuestros hijos. Te pido por las vidas que nos rodean, Padre, que han oído este evangelio, pero no están andando conforme a este evangelio. Que tú tengas gran misericordia, Señor. Que tú también expreses a ellos, Señor, esta misericordia. Que tú la has depositado en el ámbito para que conozcan y oigan. Y que tú, Señor, cause que vengan a ti. Que reconozcan tu grandeza. Y para nosotros que nos hallamos, Señor, centrados en esta fe, amplifica, extiende, Señor, nuestra tienda para entender tu grandeza más, para amarte más, para adorarte más, para darte a ti la gloria que tú mereces aún más. Bendice a tu pueblo aquí al oír tu palabra santa y úsala para producir gran fruto en nuestro medio. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén. Vamos a alabarle y adorarle.